Ay, creo que ya. Listo. Entonces, ustedes me van diciendo qué parte de todo esto les interesa quizás enfatizar un poquito más, ¿ya? Entonces, en la fecha en la que hicimos respiración celular, observamos varias cosas. Entre ellas, teníamos que diferenciar entre una respiración aeróbica y una fermentación. Entonces, habían procesos que de hecho eran comunes entre ambas. En una respiración aeróbica y en la fermentación se daba a partir de básicamente una glucólisis, ¿no? Entonces, también en este caso hay que analizar de que después de una glucólisis, en donde se supone debería haber un sustrato inicial que ingresa, ¿no? Vamos a tener siempre un producto. En este caso, el producto de la glucólisis viene a ser el piruvato, ¿no? Este piruvato puede llegar a ingresar a lo que viene a ser la mitocondria o puede llegar a quedarse en el citosol. Entonces, si va a la mitocondria, significa de que en este caso se genera una respiración aeróbica. Sin embargo, cuando no hay oxígeno, utilizamos lo que viene a ser la fermentación y este piruvato se va a llegar a transformar en el citosol, ¿no? En algún tipo de producto, ya sea láctico o etanólico. ¿Ok? Entonces hay varias diferencias en realidad entre ambas cosas. Vamos a poder entender en este caso de que una respiración aeróbica, por ejemplo, ¿no? Tiene una ubicación distinta a lo que viene a ser la fermentación como tal. También vamos a entender de que en una respiración aeróbica se generan más o menos ATPs. ¿Qué opinan? Vamos a ver acá a sus compañeros. Más o menos ATPs. Está, por si acaso. En la aeróbica serían más ATPs. Ok, ¿más ATPs en qué situación? ¿En una fermentación o en una respiración aeróbica? En la respiración aeróbica. Claro, ¿verdad? Porque en una respiración aeróbica involucra más pasos también. Recordemos de que una respiración aeróbica involucra lo que viene a ser la glucólisis, ¿no? Una acetilación del piruvato, incluye un ciclo de Krebs y también incluye una cadena transportadora de electrones. Entonces, hay varios procesos en los que al final, con la cadena transportadora de electrones, obtenemos lo que viene a ser una producción de ATPs bastante alta, ¿no? En cambio, en la fermentación tenemos unos ATPs bastante, en cantidad al menos, bastante bajos, ¿ok? Además de eso, otra diferencia, aparte de la producción de ATPs, aparte de la localización, es que uno trabaja con aire, bueno, con oxígeno y otro no, ¿verdad? Ahora, en esa fecha en el laboratorio nosotros trabajamos también con un antimetabolito. ¿Cuál era el antimetabolito? ¿Se acuerdan? Cloruro de sodio. Ah, a ver, acá hay que diferenciar el cloruro de sodio del fluoruro con F. Sí, dije O de fluoruro, repente no escuché bien. disculpe. Sí, dije fluoruro. Ah, ok, ok, gracias. Ujú. En este caso, sí vamos a utilizar fluoruro de sodio. Muy bien, escuché mal, perdona. Entonces, el fluoruro de sodio, ¿no? De hecho, nosotros lo vamos a encontrar en algunos compuestos rutinarios de nuestro aseo personal incluso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las pastas dentales, ¿no? Si uno se pone a revisar el contenido o los ingredientes, vamos a ver que unas pastas dentales tienen algunos porcentajes de fluoruro de sodio, ¿ok? Entonces, este fluoruro de sodio sirve como un antimetabolito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este antimetabolito lo que va a hacer es cortar justamente, ¿no? La producción de uno de los metabolitos dentro de un tipo de vía, ¿ok? Entonces vamos a ver
qué tipo de metabolismo se inhibe, de qué manera se inhibe, ¿ok? Y si es que esto genera, pues que la respiración aeróbica o la fermentación se pueden llegar a generar en menor cantidad, ¿ya? Entonces, los antimetabolitos van a ser básicamente compuestos que pueden bloquear, ¿no? La producción de un metabolito en específico, ¿correcto? Ahora, si nosotros bloqueamos un metabolito de una vía en específico, ya sea de la respiración aeróbica o de la fermentación, quiere decir de que en ese caso no vamos a poder producir energía, ¿verdad? Y si es que no producimos energía, la célula pues tiende a morir, ¿correcto? Por eso es de que nosotros lo utilizamos en las pastas dentales, porque si inhibimos la producción de energía por parte de las bacterias, podemos llegar justamente a que se mueran o que a disminuir la cantidad en esa zona, ¿ok? Entonces, vamos a ver rapidito la parte de metabolismo celular a grandes rasgos. Nosotros sabemos de que inicia con lo que viene a ser la glucosa, ¿verdad? Pero esta glucosa, si estamos hablando, por ejemplo, de humanos, ¿no? Puede llegar a transformarse en glucógeno para almacenarse, ¿ok? En un proceso llamado glucogenogénesis. Y este almacenamiento se da en el hígado, ¿ok? Sin embargo, si nosotros queremos degradar ese glucógeno a glucosa cuando nosotros lo requeramos, ese proceso, ¿no? de degradación de una molécula más grande a una más pequeña se llama glucogenólisis. ¿Es un proceso catabólico o anabólico? ¿Qué opinan? Catabólico. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Procesos de distinta índole, de hecho en este caso serían catabolismo. Muy bien. Ahora, en el hecho de que la glucosa, por ejemplo, empiece, ¿no? A ser sustrato inicial, ¿ok? E inicie lo que viene a ser la glucólisis, que viene a ser la degradación de esa glucosa en compuestos más pequeñitos. Entonces, esta glucólisis va a constar de varios pasos, ¿correcto? Voy a compartirles quizás una imagen de cómo es la glucólisis. Ujú, 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 Está un poco lento mi internet, perdón. Todavía no me carga. Bueno, voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora voy a compartir la página en donde está la glucólisis. Vamos a recordar cómo se generaba esta glucólisis, ¿ok? Empezábamos con una molécula de glucosa y esta molécula de glucosa pasa por distintos pasos, ¿no? De degradación, básicamente. Entonces, esta glucosa pasa a glucosa 6-fosfato a través de una isoquinasa, ¿no? Que lo que hace es utilizar energía para poder generar esta transformación, ¿ok? Estas son las etapas de inversión de ATPs. Entonces, esta glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato y así sucesivamente va disminuyendo, bueno, va degradándose, ¿no? A partir de varias enzimas, ¿ok? Entonces, en uno de estos pasos, vamos a ver más adelante de que influye muchísimo lo que viene a ser el antimetabolito, ¿ya? De repente por ahí ustedes que ya han hecho eh,
su informe, me pueden comentar en qué parte de toda esta glucólisis se puede llegar a inhibir con el antimetabolito que mencioné hace rato. En el paso número 9. En el paso número 9, muy bien. Específicamente a lo que viene a ser la enolasa, una enzima. Y nosotros sabemos de que las enzimas trabajan normalmente con factores importantes como por ejemplo pH, como por ejemplo temperatura, pero además una enzima requiere de que exista un cofactor. ¿Verdad? Y ustedes saben de que hay cofactores como por ejemplo el magnesio, ¿no? Que en este caso puede llegar a ser precipitado o secuestrado, como a veces dicen algunos textos, ¿no? Secuestrado por el fluoruro de sodio, ¿no? Y cuando uno secuestra este cofactor, la enolasa simplemente no funciona. Por ende, si el proceso se da completo y llega hasta acá, y la enolasa no funciona, se va a quedar en 2-fosfoglicerato y no va a pasar a ser fosfenolpiruvato, ¿no? Entonces aquí como que lo bloqueamos. Y si bloqueamos la primera parte de lo que viene a ser ya sea la respiración celular o la fermentación, simplemente no llegamos a generar ATPs, ¿verdad? Por ende, la célula en este caso puede llegar a morir, ¿ok? Entonces, ese es un paso importante para recordar un poco. Además de eso, quiero que vean aquí. Inicia con una glucosa. Pero si se dan cuenta, podemos llegar a tener ingresos de otros tipos de carbohidratos. Simplemente que en este caso han sido fosforilados en algún lado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la fructosa 6-fosfato, en este caso es fructosa, pero que en el carbono 6 pues tiene justamente estos grupos fosfato, ¿ya? ¿Se puede llegar a ingresar por este medio? Sí, si es que la fructosa llega a fosfatarse, como les menciono, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado en este tipo de experimento varios sustratos. Entonces, algunos de ellos pueden ser glucosa sola, pero otras van a ser fructosa. Y muchos de ustedes quizás dicen, pues la fructosa quizás no se degrada tan rápido, no se puede degradar. Hay varias cosas que han mencionado en sus informes, pero en realidad con una fosforilación en este caso podría llegar a ingresar en el paso, miren, casi en el paso 2 básicamente, ¿no? Y para empezar un paso 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso podría llegar, ¿no?, a saltarse algunos pasitos anteriores y realizar una vía mucho más rápida, ¿no? Entonces, es por eso quizás que en algunos casos les ha salido una producción, ¿no? O un producto mucho más pronto cuando utilizaban, por ejemplo, fructosa. Entonces, vamos a recordar eso, vamos a ver de que pues pueden haber sustratos que inicien aquí, en esta parte, o que incluso lleguen a iniciar luego de algunos pasos posteriores. ¿Ok? Entonces, según lo que observamos acá en su PPT, ¿no? El hecho de tener una glucólisis, ¿no? Puede llegar a producir al final un piruvato, ¿no? Entonces, este piruvato tiene dos opciones: quedarse en el citosol sin oxígeno para poder llegar a generar algún tipo de fermentación, o si tienen oxígeno, pues pasar a lo que viene a ser la mitocondria para empezar a acetilarse. Luego de la acetilación podemos empezar lo que viene a ser el ciclo de Krebs y finalmente iniciar la cadena transportadora de electrones, o en este caso la fosforilación oxidativa, que lo que básicamente hace es producir en grandes cantidades lo que viene a ser el ATP, ¿ya? Entonces, nuestro, quizás nuestro objetivo en el caso de la clase de fermentación y de respiración aerobia, ¿no? Era utilizar un ser vivo que pudiera llegar a generar, ¿no? En este caso, la respiración anaerobia, ¿no? Que en este caso se le llama, pues, fermentación. ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese organismo? ¿Cuál era el organismo? La levadura, ¿no? Exacto. Mi organismo en este caso es una levadura. ¿Cómo se llama esa levadura? Saccharomyces cerevisiae, algo así. Sí, Saccharomyces cerevisiae. Muy bien.
Entonces, esa Saccharomyces cerevisiae es una levadura. Entonces, si hablamos de tipos de microorganismos, esta levadura viene a ser un hongo, ¿verdad? Entonces yo les pregunto a los hongos, ¿qué tipo de célula em, pertenecen? ¿A qué tipo de célula pertenecen? ¿A una eucariota o a una procariota? Eucariota. Eucariota, jamás procariota. Procariota solamente bacterias, ¿ok? Entonces recuérdenlo siempre porque a veces incluso se han confundido ya teniendo ¿no? en el cuarto ciclo, más o menos, se han confundido. No saben qué cosa es un hongo, ¿no? Entonces, ustedes deberían tener esa base, al menos ahorita, ¿no? Que les están justo enseñando esa parte. ¿Ok? Los hongos son eucariotes. Y como eucariotes, ¿tienen o no tienen eh, tienen o no tienen mitocondrias? Sí tiene. Sí tienen, ¿verdad? Por ende, si tienen mitocondrias, pueden realizar este tipo de respiración aeróbica, sí, porque tienen mitocondrias. ¿Pueden realizar este tipo de respiración anaerobia? Sí, también lo pueden hacer. Específicamente los hongos del tipo levaduriformes pueden llegar a generar fermentación. ¿Qué tipo de fermentación? Acá tenemos dos tipos, ¿verdad? Fermentación láctica y fermentación etanólica. El que genera la levadura en este caso es una fermentación etanólica, o sea, puede llegar a formar etanol, alcohol, ¿verdad? Sin embargo, hay otros microorganismos, como por ejemplo algunas bacterias, que pueden llegar a generar esta fermentación láctica, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que generan yogur, por ejemplo, o algunas bacterias que se encuentran en las secreciones vaginales, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿no? Nos vamos a centrar en esta de acá. ¿Por qué? Porque básicamente ese hongo eucariote llamado Saccharomyces cerevisiae puede generar tanto respiración aerobia como fermentación etanólica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Como tenemos que esta eucariota puede llegar a generar respiración aerobia y también fermentación, ¿no? ¿Qué es lo que va a preferir realizar esta célula? ¿Qué creen que va a preferir realizar? ¿Fermentación o respiración aeróbica? En condiciones normales, ¿no? O sea, imagínense una condición ideal. ¿Qué va a preferir? ¿Qué creen que puede De preferir? respiración aeróbica. Sí, esta respiración, exacto. ¿Por qué? Porque de acá yo voy a sacar un montón de ATPs, ¿verdad? Y si tengo las condiciones, o sea, tengo aire, tengo oxígeno y tengo todo, ¿no? Entonces yo voy a preferir siempre respiración aeróbica. Entonces, ¿cómo obligarían ustedes a que ese hongo levadura, ¿no? pueda llegar a generar fermentación y no prefiera la respiración aeróbica? Que no haya oxígeno. Ujú. Voy a tener que disminuirle o incapacitar la entrada del oxígeno, ¿ok? ¿De qué manera incapacitamos eso? Tenemos justamente un respirómetro, ¿no? Es un tubito al cual nosotros hemos puesto un tubito adentro y ese tubito adentro tenía toda nuestra sustancia, que en este caso tenía levadura más pues el sustrato, ¿no? ¿Y qué tenía en esta zona? Estaba llena de aire básicamente, ¿no? ¿Ok? Bueno, esperábamos de que no existiera nada, ¿no? Que todo estuviera completo, pero a veces podía llegar a tener un espacio de aire que para ¿Se pudo? Creo que se salió. No, no, ya. Entonces, ¿qué esperábamos con este tipo de respirómetro? Esperábamos, ¿no? De bloquear la entrada de oxígeno. El oxígeno ya no podía llegar a ingresar, ¿ok? No, o sea, no podía llegar a ingresar a este tubito de acá, ¿correcto? Y de esa manera nosotros bloqueábamos también que se generara una respiración aeróbica y que la célula en este caso prefiriera generar una fermentación, ¿correcto? Entonces, luego que se observó, como les dije hace rato, podemos tener dos opciones, ¿no?
de generar una fermentación láctica o la de generar una fermentación alcohólica. En una fermentación láctica vamos a generar ácido láctico por medio de la transformación de ese ácido pirúvico, ¿no? Con ácido láctico deshidrogenasa. Mientras que si preferimos hacer la fermentación alcohólica, tenemos un poquito más de pasos. El ácido pirúvico primero se descarboxila, generando ¿qué cosa? CO2, ¿no? Y luego ese acetaldehído se deshidrogena, generando etanol, ¿ok? Entonces, mis productos básicamente van a ser etanol y van a ser CO2, ¿no? Aparte de otros tipos de como de otros tipos de moléculas, como por ejemplo el NAD y toda la cosa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto como producto, ¿ok? ¿Qué es lo que sería más fácil de medir? ¿Sería más fácil de medir la concentración de alcohol o sería más fácil de medir la cantidad de CO2 que podemos obtener a partir de esa fermentación? Producto. CO2. CO2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tubito yo puedo, pues, medir, ¿no? La parte en la que se empieza a generar espacios de aire, ¿ok? Entonces, ese espacio de aire básicamente es porque se empieza a llenar de CO2. Muy bien, ¿ok? Obviamente el producto, en este caso el etanol, puede que huela a etanol, pero no podemos llegar a medirlo correctamente. Este al menos podemos llegar a medirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso es lo que hicimos. Utilizamos dos experimentos, ¿no? En uno de ellos generamos la utilización de diferentes sustratos, glucosa, fructosa, almidón y sacarosa, ¿no? Junto con la levadura. ¿Y qué obtuvimos? Miren este de acá. Este de acá, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Levadura y tiene agua destilada. ¿Tiene algún sustrato? No, No. Por no tener sustrato, entonces, ¿cómo hace lo que viene a ser una fermentación si no hay un sustrato inicial? ¿Se generaría entonces algún producto? no No. se puede generar. No, no se puede. Muy bien. Por ende, este puede ser un control negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no funciona, no genera nada. Por otro lado, tenemos la levadura con mi glucosa, ¿no? Se supone esta es en la mejor de las condiciones. La glucosa debería ser la que ingresa justamente al sistema y genera todo el camino, ¿no? Hasta generar etanol más CO2. En el tercer, cuarto y quinto tubo yo he puesto distintos carbohidratos. Fructosa, almidón y sacarosa. ¿La fructosa qué es? ¿Un monosacárido, disacárido, polisacárido? Disacárido. La fructosa Monosacárido. Bueno, es un sí. monosacárido. Este también es un monosacárido, ¿verdad? Este almidón Polisacárido. polisacárido y este de acá, Ese sí es un disacárido. este sí es un disacárido, muy bien, ¿no? Entonces, si se supone que es un disacárido, tiene dos moléculas, ¿no? De algún tipo de monosacárido unido, ¿ok? Por otro lado, tenemos a los monosacáridos, que son solamente una molécula, y los polisacáridos, que son pues varias moléculas todas juntas, ¿no? ¿Ok? Entonces se observa, ¿no? De que en uno de los tubos le ponemos fructosa y le ponemos la levadura, en otro le ponemos almidón, le ponemos la levadura, en otro le ponemos sacarosa y le ponemos la levadura. Luego tratamos de ver quién genera mayor cantidad de CO2, que será proporcional a lo que viene a ser el proceso de fermentación que se ha generado. Entonces, mientras más fácil sea de llegar a completar la fermentación, ¿ok? Vamos a tener mayor cantidad de CO2, ¿ok? Por ende, ¿cuál será más fácil? ¿Un monosacárido, un disacárido o un polisacárido para poder llegar a utilizarse dentro de todo este ciclo que mencionábamos hace rato, que era la glucólisis, luego la fermentación alcohólica y todo eso? ¿Cuál será más fácil? ¿Utilizar un monosacárido, un disacárido o un polisacárido? Monosacárido. Se espera que un monosacárido sea más fácil, es cierto, ¿no?
Específicamente de glucosa, sí, porque si te dan cuenta con nuestra imagen anterior, ¿no? La glucosa podía llegar a entrar directamente a la glucólisis, ¿no? El otro monosacárido, que era la fructosa, ya les mencioné de que podía llegar a fosforilarse y por ahí podría llegar a ingresar en un tercer paso, más o menos, ¿no? Entonces, como que se saltaba pasos anteriores y podía incluso llegar a generar una fermentación quizás más rápida, ¿no? Dependiendo mucho de qué es lo que les ha salido a ustedes, ¿no? Por otro lado, el almidón, ¿qué pasaba con el almidón? Si es un polisacárido, como son varios y todos juntos, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más difícil empezar a cortar uno por uno y luego utilizarlos. Entonces de esta manera básicamente no podemos llegar a rápidamente desdoblarlo. Por ende es que simplemente los polisacáridos llegan a ser más difíciles de utilizar en una fermentación. Por otro lado, tenemos los disacáridos. Y los disacáridos, como la sacarosa, ¿no? ¿De qué están compuestos? A ver, ¿quién me dice de qué está compuesto la sacarosa, perdón? De glucosa más fructosa. Muy bien. Entonces, en el caso de la glucosa más fructosa, ¿no? Imagínense que tenemos una glucosa y una fructosa, ¿no? Y imagínense que yo tengo una enzima que puede cortarla, ¿ya? Voy a tener por un lado una molécula de glucosa, una molécula de fructosa. Ambas pueden llegar a ingresar a la glucólisis primero, ¿verdad? En distintos caminos, pero estoy teniendo dos moléculas, ya no una, ¿no? Entonces, por ahí, y que hay algunos que he visto que en su sacarosa la cantidad de CO2 es bastante alta. ¿Ya? Entonces, lo que se espera justamente es eso, pues que los monosacáridos quizás sean más fáciles de utilizar, pero en el caso de que les haya salido mucho más alta la concentración de CO2 en sacarosa, ya saben de que pueden llegar a discutir a partir de esto, ¿no? Por otro lado, ya sabiendo de que pues teniendo un sustrato ideal podemos llegar a generar CO2, ¿no? Acá, por ejemplo, lo hemos vuelto a poner, levadura más glucosa. Aquí, ¿qué se espera? De que haya crecimiento, ¿ya? Y por ende, si es que hay crecimiento, vamos a considerarlo como un control positivo. Este experimento es el segundo, el que vamos a utilizar en este caso los inhibidores, ¿ok? O en este caso también llamado el fluoruro de sodio, ¿correcto? Entonces, este va a ser mi control positivo. ¿Este qué sería? Tenemos levadura y tenemos agua destilada, no tenemos nada más. ¿Qué sería? Control negativo. Control negativo, muy bien. Mientras que el 3, el 4 y el 5, ¿qué vendrían a ser? Mis experimentos con distintas concentraciones de el inhibidor. Si se dan cuenta, tenemos una concentración de 0.01, 0.05 y 0.1. ¿Cuál de estos tres tendrá una mayor concentración? El 0.1. 0.1, definitivamente. Este tiene mayor concentración de el inhibidor, ¿ok? ¿Quién le sigue? 0.05. 0.05. ¿Y quién le sigue después de este? El 0.01. 0.01. Muy bien. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se quiere verificar es si es que si yo le pongo más cantidad de el inhibidor, ¿no? Se espera que se inhiba la producción de CO2, justamente porque vamos a inhibir en el primer paso, que en este caso era la glucólisis, ¿no? Y por ende no va a ingresar a la fermentación y no va a generar CO2. Entonces, ¿qué es lo que he visto en algunos de sus resultados? En sus resultados, varias veces he visto de que este de acá, el 0.01, sí llegaba a generar CO2, ¿ok? Pero quizás un poquito menos que este. Acá se generaba, imagínense, si le ponemos como cruces o cantidades, ¿no? 4 veces. Acá salía 3 veces, ¿no? Acá bajaba a 2 y acá bajaba 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como que mientras más alta sea la concentración del inhibidor,
menos cantidad de CO2 se va a producir. Y tiene lógica, ¿no? Porque si yo bloqueo con el inhibidor el sistema, ¿no? Que en este caso es la glucólisis, voy a inhibir todo lo que implique la producción no solo de ATP, sino también la producción de lo que viene a ser el etanol y del CO2, ¿no? Entonces, con esto, de una manera indirecta, por así decirlo, podemos determinar que efectivamente se empezó a inhibir todo ese camino, ¿ok? Y eso es lo que se esperaba, ¿no? Que ustedes trataran de discutir. Se esperaba que pues, pudieran llegar a analizar de qué manera ingresaba cada uno de los sustratos al sistema, ¿no? Cuál era más fácil de ingresar y dónde, ¿no? Y también si es que habían algunos que no podían llegar a ingresar simplemente porque quizás la levadura no tenía la enzima para poder cortarla en pedacitos, como por ejemplo el almidón, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, en este otro experimento simplemente se esperaba verificar si es que la concentración de ese inhibidor influía o no en la producción de CO2, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Ya les mencioné de que el fluoruro de sodio lo que hace es atrapar el cofactor, secuestrarlo, ¿no? No dejar que este cofactor pueda llegar a unirse a su enzima. ¿Cuál es esa enzima? La enolasa. Entonces, si no hay enolasa, estábamos cortando una parte de todo el sistema de la glucólisis, ¿verdad? Y si no hay glucólisis, no hay piruvato. Y si no hay piruvato, no ingresa a ningún tipo de fermentación. O incluso no debería ingresar tampoco ni siquiera a una respiración aerobia, ¿no? Entonces, todo eso hicimos en clase. ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió o hay algo que haya quedado eh, un poquito así al aire? Sí, Miss, yo tengo una duda con respecto a lo que mencionó de la sacarosa. Lo ideal era que haya mayor producción en esa molécula, porque, bueno, en mi caso no, si no me recuerdo, era el tercer sustrato que producía mayor CO2, En pero algunos, ajá, ok. De sí. hecho, puede haberte salido cualquiera de las dos situaciones. Depende mucho, ¿sabes de qué? De la levadura. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, la levadura debería tener la enzima que corte, ¿no? Justamente ese disacárido. Entonces, como no hemos utilizado realmente la misma levadura, cada uno ha traído de levaduras distintas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si es que todas las levaduras tenían la posibilidad de generar esa enzima. Quizás a ti no, tu levadura no tenía esa capacidad de cortar rápidamente, ¿no? La enzima. O, por otro lado, aquí hay varias cosas que pueden llegar a influir. La temperatura, por ejemplo. Hay algunas personas que no han podido llegar a medir la temperatura adecuada, ¿no? Nosotros hemos puesto, recuerden, a la levadura en una temperatura de 37 grados, se supone, pero no todos, como les digo. Hay algunas personas que han puesto la temperatura simplemente con temperatura alta, ¿no? No hemos medido. Y eso es básicamente por el tiempo. Entonces, va a tener varios factores que influyen, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerda que tus enzimas, ¿no? Pueden llegar a funcionar adecuadamente dependiendo de esa temperatura. Si nosotros tenemos una enzima que trabaja bien a temperaturas altas, ¿no? Y nosotros le hemos puesto pues agua hirviendo, entonces esa enzima que puede cortar quizás la sacarosa puede llegar a ser cortada más rápido, ¿no? Pero si es que nosotros le pusimos 37, lo hicimos bien, todo ok, y esa cosa, pues, y la enzima no tiene esa temperatura ideal, simplemente no vamos a observar ese corte rápidamente, ¿no? Entonces, influyen varias cositas, como les digo. No está mal, pero la cosa es que ustedes puedan llegar a analizar adecuadamente, ¿no? su resultado, ¿ya? Y que lo puedan fundamentar sobre todo. Ujú. Ah, ok, sí, Ya, listo, sí, gracias. pero el monosacárido, o sea, se supone debería ser mucho más fácil de utilizar, ¿no? Porque no requiere de nada. Claro, Ahora, sí, ahí también depende la cantidad de glucosa que le hayas puesto.
si uno por ahí se confundió, le puso menos o le puso más, ¿no? Por ahí y que también puede llegar a alterar un poco el resultado. Entonces, si todo estuvo bien, ¿no? Y si tú estás 100% segura que todo lo hiciste bien, pues, ¿no? Tu resultado siempre va a ser que el monosacárido, pues, es el que se puede llegar a utilizar rápidamente y puede generar la fermentación adecuadamente, ¿no? Pero como les digo, hay varios factores que pueden llegar a influir. Ok, ok, mil gracias. Entonces, chicos, ahí nos quedamos. Más bien disculpen, pero hoy día ha habido un tráfico horrible. Y ya para las siguientes veces voy a tratar de que la clase empiece 7:30 mejor, para que yo también tenga un poco de tiempo y no venir alocada hasta la casa. Y de 7:30 a 8:30, ya los miércoles. Entonces, para los siguientes repasos. Ya, chicas, muchas gracias entonces. Gracias a todas por la asistencia. Cuídense. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.